Ricardo de la Vega, el multimillonario que había perdido la fe en la humanidad, sintió cómo su mundo se fracturaba por completo. Disfrazado de músico callejero, con la ropa raída y el alma congelada por la indiferencia de la ciudad, había pasado horas tocando una vieja guitarra sin que nadie se detuviera. Estaba a punto de rendirse, de confirmar su cínica teoría de que la codicia lo movía todo, cuando una joven de mirada cansada pero luminosa se acercó. Era Lucía Morales. Sin una moneda en el bolsillo, ella le ofreció la mitad de su humilde sándwich. «Para que recuperes las fuerzas», le dijo con una sonrisa que desarmó años de amargura. En ese instante, el hombre que lo tenía todo recibió el regalo más valioso de su vida de la mujer que no tenía casi nada. Pero, ¿qué harías si la única verdad que has encontrado en años estuviera construida sobre la mayor de tus mentiras? Pero antes de revelarte cómo la mitad de un humilde sándwich pudo iniciar la caída de un imperio de desconfianza y unir dos almas separadas por un abismo de dinero y dolor, haz una pausa. Si crees que un solo acto de bondad puede devolverle la fe al corazón más roto, toca el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Porque la historia de cómo Ricardo arriesgará su fortuna por descubrir la verdad sobre Lucía es una de esas que demuestran que el amor verdadero no entiende de clases sociales y que el destino siempre encuentra la manera de sanar las heridas más profundas. Créeme, querrás ser testigo de cada segundo de esta increíble historia de redención y amor. El sabor de aquel pan con jamón barato fue más intenso que cualquier manjar que Ricardo hubiera probado en su vida. Mientras se alejaba de esa esquina, ya no era un multimillonario jugando a ser pobre, sino un hombre con una misión desesperada. El gesto de Lucía había sido un faro de luz en su oscura existencia, pero su pasado, marcado por la traición de su exesposa y su mejor amigo, le susurraba veneno al oído. ¿Era ella un ángel en un mundo de demonios o simplemente la estafadora más brillante que había conocido? La duda se clavó en su corazón como un puñal. Decidió que no podía dejarlo así. Bajo la identidad de Mateo, el músico sin suerte, se acercaría a ella. Tenía que descubrir si su bondad era real, sin saber que al hacerlo estaba poniendo en juego no solo su fortuna, sino también su alma. Al día siguiente, Ricardo, bajo la piel de Mateo, buscó a Lucía con una determinación que rayaba en la obsesión. La encontró al final de su turno en la cafetería, recogiendo las mesas con una lentitud que delataba su agotamiento. Se acercó, no como un multimillonario, sino como un alma gemela en la lucha, y le ofreció ayudarla a llevar una pesada bolsa de basura. Ella, sorprendida, aceptó con una pequeña sonrisa. Mientras caminaban hacia el contenedor, él la observaba, buscando cualquier fisura en su bondad, cualquier atisbo de interés oculto, pero no encontró nada. Solo vio a una mujer joven cargando el peso del mundo sobre sus hombros y sintió una punzada de vergüenza por su desconfianza. En su corazón, la esperanza comenzaba una batalla silenciosa contra el cinismo que lo había gobernado durante años. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una oficina panorámica con vistas a toda la ciudad Esmeralda, Javier de la Vega observaba las fotografías de su tío con desprecio. Un investigador privado le había entregado un expediente completo sobre Lucía Morales. Para Javier, ella no era más que una pieza en su tablero de ajedrez, una oportunista de barrio bajo que representaba la excusa perfecta para ejecutar su plan. Vio la creciente cercanía entre Mateo y la joven como una debilidad inaceptable, una locura que ponía en riesgo el imperio familiar. Con una sonrisa fría levantó el teléfono. Su objetivo era simple y cruel: sembrar la discordia, crear una trampa que hiciera parecer a Lucía una ladrona y así destruir la frágil fe que su tío estaba recuperando. La primera jugada de su retorcida partida estaba a punto de comenzar.
Los días se convirtieron en semanas y la relación entre Mateo y Lucía se profundizó. Él la esperaba cada noche para acompañarla a casa, compartiendo silencios cómodos y conversaciones que sanaban heridas invisibles. Una noche, bajo la luz tenue de un farol, ella finalmente se derrumbó y le confesó el verdadero alcance de la enfermedad de su madre y la deuda asfixiante del hospital. Ricardo sintió un impulso irrefrenable de sacar su chequera y terminar con su sufrimiento para siempre, pero se contuvo. Hacerlo sería revelar su mentira y destruir la única conexión pura que había conocido. Atrapado en la prisión que él mismo había construido, solo pudo ofrecerle lo que Mateo tenía: sus manos para sostener las de ella y un hombro sobre el que llorar. Y para Lucía, ese gesto valía más que todo el oro del mundo. Una tarde, para levantarle el ánimo, Mateo la llevó a un pequeño parque y tocó para ella una melodía en su guitarra. No era una canción triste, sino una llena de esperanza que hablaba de nuevos comienzos y de la fuerza que se encuentra en la bondad. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía rió a carcajadas, una risa cristalina que resonó en el corazón de Ricardo como la sinfonía más hermosa. En ese instante, él supo que ya no estaba investigando nada. Estaba perdidamente enamorado. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que la sombra de Javier ya se cernía sobre ellos. Una llamada anónima al hospital, una acusación falsa y sutilmente elaborada, había sido realizada esa misma mañana. La trampa estaba puesta, y la frágil felicidad que acababan de encontrar estaba a punto de ser hecha añicos. La llamada del director del hospital llegó como una sentencia de muerte. Lucía, con el corazón encogido, entró en la lujosa oficina, un espacio que contrastaba brutalmente con la humilde habitación de su madre. El hombre, con una frialdad cortante, la acusó de fraude. Le habló de un fondo anónimo creado para ayudar a pacientes sin recursos, un fondo del que se habían desviado misteriosamente fondos justo después de que se aprobara el tratamiento para su madre. Una llamada anónima nos alertó de sus manipulaciones, señorita Morales, dijo el director, sus palabras goteando veneno. Lucía se quedó sin aire. El mundo se desmoronaba bajo sus pies. Su lucha, su sacrificio, su honestidad, todo reducido a la sucia acusación de una ladrona. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando Lucía salió del hospital, su rostro era una máscara de desolación. Mateo la esperaba, y al verla, supo que la trampa de Javier se había cerrado sobre ellos. Corrió a su lado mientras ella, con la voz rota, le contaba la acusación imposible. Dentro de Ricardo, una furia helada y volcánica entró en erupción. Sabía, con una certeza absoluta, que la mano de su sobrino estaba detrás de todo. El impulso de llamar a sus abogados, de desatar el poder de su imperio sobre aquel hospital y destruir a Javier era casi insoportable. Pero estaba atrapado en su disfraz. Como Mateo, solo podía hacer una cosa: envolverla en sus brazos, sentir su temblor y susurrarle al oído que no la creía una ladrona, mientras su alma ardía con la impotencia de no poder rebelarse. Mientras Lucía lloraba desconsoladamente en los brazos de Mateo, una figura se acercó a ellos con timidez. Era Elena, una enfermera de mayor edad que había sido testigo silencioso de la devoción de Lucía durante meses. «No creas una palabra de lo que te dijeron, niña», dijo con una voz firme pero amable. «He trabajado aquí 20 años y sé cómo funcionan las cosas. Hoy vi al director reunido con un joven muy elegante, uno que nunca había visto por aquí. Parecía darle órdenes. Elena les confesó que las cuentas del hospital eran un caos y que a menudo se culpaba a los más débiles. Sus palabras no eran una prueba, pero eran una luz, una pequeña grieta en el muro de mentiras. Alguien más sabía que algo estaba podrido en el corazón de esa institución. Ese testimonio inesperado fue como un soplo de vida. Mateo sujetó los hombros de Lucía, obligándola a mirarlo a los ojos.
La tristeza en su mirada fue reemplazada por una llama de determinación feroz. «Escúchame, Lucía. No estás sola en esto», dijo con una intensidad que trascendía su apariencia humilde. «Vamos a luchar. Vamos a encontrar la verdad y a limpiar tu nombre. Te lo juro». En ese instante, Lucía dejó de ver al músico sin suerte. Vio a un protector, un ancla en medio de la tormenta más violenta de su vida. Su miedo no desapareció, pero ahora era un peso compartido. Se aferró a él, depositando en sus manos su última pizca de fe. La cruel jugada de Javier no los había separado. Los había fusionado en una alianza inquebrantable, forjada en la injusticia. La noche se convirtió en su cuartel general, un santuario improvisado en el humilde apartamento de Lucía. Ricardo, todavía bajo la piel de Mateo, trazó un plan con la precisión de un estratega militar, aunque solo usaba un lápiz y una servilleta de papel. «No podemos enfrentarlos con rabia, Lucía, debemos ser más inteligentes», le dijo. Su voz un susurro cargado de una autoridad que ella nunca antes había escuchado. Le explicó que la enfermera Elena era su única esperanza, su única fisura en el muro de mentiras que Javier había construido. Lucía, con los ojos aún hinchados por el llanto, pero ahora encendidos por una nueva determinación, asintió. Ya no era la víctima desamparada, se había convertido en una soldado en la batalla por su propia honra y confiaba ciegamente en el hombre que tenía a su lado. Al día siguiente, con el corazón en un puño, buscaron a Elena durante su descanso. La encontraron en un pequeño patio trasero del hospital, un lugar olvidado donde los empleados iban a respirar lejos de la enfermedad y el dolor. La mujer mayor se asustó al verlos, mirando a su alrededor con pánico. «No deberían estar aquí. Si me ven con ustedes, estoy acabada», susurró. Pero Lucía le tomó la mano. Una mano joven y fuerte sobre una arrugada y temblorosa. «Por favor, Elena, usted sabe que soy inocente. Solo necesitamos una prueba, algo que demuestre que ese hombre estuvo aquí». Conmovida por la desesperación honesta de Lucía, Elena cedió. «Hay un registro de visitas en la antesala del director. Él es arrogante, quizás no pensó en alterarlo. Es mi palabra contra la suya, pero es un comienzo». Esa misma noche, Ricardo se escabulló de la vista de Lucía, inventando una excusa para ir a comprar algo de comer. En un callejón oscuro y solitario, sacó un teléfono desechable que nadie sabía que poseía. Marcó un número de memoria, la línea directa de su jefe de seguridad, un hombre leal cuya existencia era un secreto para todos, incluso para Javier. «Álvaro, necesito que obtengas algo para mí, de manera extraoficial y sin dejar rastro», ordenó Ricardo. Su voz despojada de cualquier rastro de Mateo y llena del acero de un director ejecutivo. «El registro de visitas de la oficina del director del Hospital Central. Y quiero que investigues cada transacción financiera del director durante el último mes. El dinero no es un problema. Quiero resultados para mañana al amanecer». El paquete llegó al amanecer, entregado por un mensajero anónimo en la puerta de Lucía. Dentro, en una carpeta sin marcar, estaba la verdad. Una copia del registro de visitas mostraba claramente la firma de Javier de la Vega el día de la acusación. Pero había más. Álvaro había descubierto una transferencia considerable a una cuenta offshore del director, proveniente de una empresa fantasma que Ricardo reconoció al instante como una de las operaciones de su sobrino. La prueba era irrefutable. Miró a Lucía, cuyos ojos se abrieron como platos al ver la evidencia. «Se acabó el esconderse», dijo Ricardo, su voz vibrando con una furia fría y controlada. «Vamos a volver a ese hospital, pero esta vez no iremos como acusados, iremos como jueces». La cacería había terminado, ahora comenzaba la ejecución del plan.
Cuando las puertas de la oficina del director se abrieron de par en par, no fue el humilde músico Mateo quien entró, sino una tormenta de poder y furia contenida en un traje de miles de dólares. Era Ricardo de la Vega, en toda su imponente gloria, con una mirada de acero que congeló el aire. Javier palideció. Su sonrisa arrogante se desvaneció como un fantasma al amanecer. El director del hospital se encogió en su silla y los policías se giraron, confundidos por la repentina interrupción. Pero el golpe más devastador fue para Lucía. Su corazón se detuvo al reconocer el rostro del hombre que amaba, ahora enmarcado por una autoridad que nunca había imaginado. El mundo se fracturó bajo sus pies. El hombre que la había consolado en sus noches más oscuras era el mismo que le había mentido con cada mirada y cada palabra. Ricardo ignoró a todos los demás, sus pasos resonando en el silencio tenso mientras se acercaba directamente a los oficiales. «Caballeros, ha habido un terrible malentendido, uno que voy a aclarar ahora mismo», declaró, su voz tranquila pero cargada con el peso de un imperio. Sacó una tableta de última generación de su maletín y la deslizó sobre el escritorio del director. En la pantalla aparecieron registros bancarios detallados. «Este fondo anónimo del que acusan a la señorita Morales de robar», explicó Ricardo, señalando una línea específica, «fue creado por mí. Y esta transferencia de una suma considerable a una cuenta en el extranjero», continuó pasando a otra pantalla, «no fue hecha por ella, sino que fue recibida por el director del hospital, proveniente de una empresa fantasma propiedad de mi sobrino, Javier de la Vega». La sala se quedó sin aliento. Javier intentó balbucear una negación, pero Ricardo levantó una mano, silenciándolo sin siquiera mirarlo. «Pero sé que los números pueden ser confusos. Quizás una imagen sea más clara». Con un toque en la pantalla, reprodujo un video. Era la grabación de la cámara de seguridad de la antesala, de una nitidez impecable. Mostraba a Javier reuniéndose con el director, entregándole un sobre abultado mientras le daba instrucciones en voz baja. El audio, mejorado por los expertos de Ricardo, era cristalino. Se escuchaba a Javier detallar el plan para incriminar a Lucía, para usarla como peón y destruir la fe de su tío. La traición, la codicia y la crueldad quedaron expuestas para que todos las vieran, desnudas y vergonzosas. Javier, atrapado, dejó escapar un grito de rabia impotente. El capitán de la policía, con el rostro endurecido por la ira ante tal manipulación, no necesitó más. «Javier de la Vega, queda usted arrestado por fraude, conspiración y perjurio», anunció con voz grave, mientras los oficiales le ponían las esposas a un Javier que gritaba amenazas y negaciones. El director era escoltado fuera de la habitación para su propia detención. El torbellino de justicia se calmó, dejando un silencio denso y pesado. Ricardo finalmente se giró hacia Lucía. Toda su furia se había disipado, reemplazada por una vulnerabilidad desesperada. «Lucía», comenzó, su voz rota por primera vez, pero ella retrocedió un paso, sus ojos llenos de lágrimas no de alivio, sino de una traición tan profunda que dolía más que cualquier falsa acusación. La había salvado, sí, pero al hacerlo le había revelado que su amor había nacido de una mentira. El silencio que siguió a la detención de Javier fue más ensordecedor que cualquier grito. Ricardo, despojado de su disfraz y de su furia, se quedó de pie en medio de la oficina, un titán vulnerable cuyo imperio no podía comprarle el perdón. Se giró hacia Lucía, sus ojos suplicando una comprensión que sabía que no merecía. «Lucía, yo...» comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. Ella lo miró, y en sus ojos no había odio, sino un abismo de dolor. La verdad, la había liberado de una acusación injusta, pero la había encadenado a una traición devastadora. El hombre que le había devuelto la esperanza, lo había hecho a través de un engaño. Sin decir una palabra,
ella se dio la vuelta y se marchó, dejándolo solo con su victoria vacía y el eco de un corazón rompiéndose. Las semanas que siguieron fueron una tortura silenciosa. Ricardo, fiel a su palabra, se aseguró de que la madre de Lucía recibiera el mejor tratamiento médico del país, pero lo hizo desde la distancia, a través de intermediarios, sin atreverse a profanar su espacio con su presencia. Pasaba los días desmantelando la vida que Javier había intentado robar, y las noches atormentado por el recuerdo de la mirada de Lucía. Por su parte, Lucía cuidaba de su madre, viéndola mejorar día a día, una recuperación milagrosa que llevaba el nombre del hombre que le había mentido. Fue su madre quien, con la sabiduría que dan los años y el sufrimiento, le dijo: «Hija, no juzgues el miedo que lo llevó a mentir, sino el amor que lo obligó a decir la verdad». Con esas palabras resonando en su alma, Lucía finalmente accedió a verlo. 2 años después, el sol de la tarde bañaba el jardín de una casa que no era una mansión ostentosa, sino un hogar cálido y lleno de risas. Ricardo, con una serenidad que nunca antes había conocido, empujaba suavemente un columpio donde se sentaba su hijo de 1 año, Mateo. Lucía, a su lado, revisaba con una sonrisa los informes de la Fundación de la Vega Morales, la organización que ahora dirigía y que había ayudado a cientos de familias. Su madre, completamente recuperada, tejía en un sillón cercano, observando la escena con una felicidad que le llenaba los ojos de lágrimas. Habían construido un paraíso sobre las cenizas de la desconfianza, un testimonio viviente de que el amor, cuando es verdadero, puede reconstruir cualquier ruina y florecer más fuerte que antes. Ricardo detuvo el columpio y besó la frente de su hijo. Luego miró a Lucía, sus ojos reflejando una gratitud infinita. «A veces todavía no puedo creerlo», susurró. «Creí que mi experimento había fracasado, que solo había encontrado dolor». Lucía le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él. «No buscabas probar la honestidad del mundo, Ricardo. Estabas buscando una razón para volver a creer, y la encontraste». Él la atrajo hacia sí, en un abrazo que contenía todas las batallas ganadas y todas las promesas cumplidas. «Tú eres mi razón», afirmó él. Juntos observaron a su hijo dar sus primeros pasos vacilantes sobre el césped, un futuro brillante y lleno de verdad que se extendía ante ellos, un final feliz escrito no por el destino, sino por la valiente decisión de perdonar y amar. La historia de Ricardo y Lucía nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad de dar, perdonar y reconstruir. Si este viaje de redención y amor verdadero ha conmovido tu corazón, comparte este video para que más personas recuerden el poder de la bondad. Y no olvides suscribirte para descubrir más relatos donde la justicia del corazón triunfa sobre las mentiras del mundo. Juntos celebremos las segundas oportunidades y las historias que nos devuelven la fe en la humanidad. El viaje de Ricardo no comenzó como una búsqueda de amor, sino como el cínico experimento de un hombre roto que necesitaba una sola prueba de que la bondad aún existía en un mundo que él creía gobernado por el interés. Jamás imaginó que la respuesta no estaría en la grandeza de una fortuna, sino en la humildad de un sándwich compartido, un gesto que desmanteló por completo su armadura de desconfianza. La historia de ambos es un poderoso recordatorio de que las heridas más profundas, aquellas causadas por la traición y la soledad, solo pueden ser sanadas por un amor que se atreve a ver más allá de las mentiras. Un amor que encuentra la verdad en el alma y no en el bolsillo. La transformación de Ricardo y Lucía es la prueba irrefutable de que el destino a veces nos obliga a perderlo todo para que podamos encontrar lo que realmente importa. Su amor no solo los salvó a ellos,
sino que se convirtió en un faro de esperanza a través de su fundación, un legado que demuestra que las segundas oportunidades son más que un sueño. El final feliz que construyeron, ladrillo a ladrillo, con perdón, honestidad y una fe inquebrantable el uno en el otro, no es solo una recompensa por su sufrimiento, es la manifestación de una verdad universal. El amor verdadero no solo repara corazones rotos, sino que los hace más fuertes, más sabios y capaces de cambiar el mundo a su alrededor. La jornada de Ricardo y Lucía ha tocado tu corazón y te ha devuelto la fe en el poder del amor. Si es así, deja tu me gusta para celebrar que la bondad siempre encuentra una manera de brillar. Comparte esta historia para que su mensaje de esperanza y redención inspire a más personas a creer en las segundas oportunidades. Y por supuesto, suscríbete y únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo relato donde el bien triunfa sobre la adversidad. Juntos, celebremos las historias que nos recuerdan que la verdadera riqueza es un corazón capaz de amar sin condiciones.